Muy buenas noches. Ha concluido la cumbre de líderes de América del Norte. Me refiero desde luego a Canadá, Estados Unidos y México. También hubo reuniones en la relación bilateral de nuestro país con el vecino del norte, con Estados Unidos y con Canadá. Muchos temas en la agenda se mencionaron, desde luego migración, economía, inversión, semiconductores, fentanilo, seguridad, etcétera. Y para debatir el saldo de esta cumbre, me da mucho gusto saludar a nuestros colaboradores de los miércoles. Denise Dresser, ¿cómo estás, Denise? Muy buenas noches y feliz año. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Feliz año, colegas. Y también saludos al público en este año nuevo. Así es. Mario Arriagada. Mario, buenas noches y feliz año. Buenas noches, Leo. Muchas gracias. Feliz año para todos. Y finalmente, Pablo Magluf, a quien también saludamos y le deseamos un feliz año. Muy feliz año, colegas. Mis mejores deseos para ustedes y para la audiencia. Un placer estar aquí. Bueno, pues empecemos el año contigo, si te parece, Denise Dresser. ¿Cómo viste? Muchas cosas. Se pueden desde luego debatir muchísimas cosas, desde la sustancia, las formas. ¿Por dónde comenzarías tú esta evaluación de los saldos de la cumbre de líderes de América del Norte? A ver, creo que Biden y Trudeau vinieron con objetivos muy específicos que tienen poco que ver con la agenda o la visión de Andrés Manuel López Obrador. Biden vino a México a tratar de reforzar lo que él considera que es su fortaleza como líder, que es el establecimiento de relaciones personales con líderes de países extranjeros, con la idea de que esa cordialidad puede traducirse en cambios sustantivos. Entonces estuvo dispuesto a venir, tomarse la foto, ser amigable, pronunciarse de manera respetuosa con respecto a Andrés Manuel López Obrador, aterrizar en el AIFA, pensando que a cambio Andrés Manuel López Obrador quizás ceda en los temas que son contenciosos en la agenda bilateral, como el tema energético, que sigue ahí sin resolverse, el hecho de que hay una disputa muy seria en torno a la reforma energética y que ha habido una queja formal tanto de Canadá como de Estados Unidos con respecto a las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trudeau, por su parte, sabe también que hay conflictos serios con respecto a empresas canadienses vis-a-vis el gobierno mexicano, y también trató de enfatizar ese lado amigable, cordial, y creo que ambos líderes tienen la idea de que lo que se necesita hacer en este momento es fortalecer la región norteamericana, fortalecer el tratado, aprovechar la ventana de oportunidad que se abre ahora con los problemas que enfrenta China, de volver a América del Norte una potencia manufacturera, innovadora, mucho más grande de lo que es. Y el énfasis estuvo ahí incluso en el lenguaje que usaron, de competitividad, competencia, prosperidad, y trataron de mandarle un mensaje a Andrés Manuel López Obrador de que se subiera al mismo carro, porque el presidente mexicano está en otra visión, en otro mundo, con un lenguaje muy distinto, y creo que el saldo de esto será la cordialidad que buscarán para tratar de pavimentar, lograr acuerdos que hasta el momento no se han logrado. Pero siento que hay en el fondo una relación, una visión tan contradictoria y tan opuesta entre la que tienen Trudeau y Biden y la que tiene Andrés Manuel López Obrador, que lamentablemente la cumbre va a ser recordada por las pifias de protocolo del presidente mexicano y por el hecho de que habló mucho más que sus interlocutores, a quienes convirtió en convidados de piedra en un largo monólogo semi-mañanera. Y no se llegaron a acuerdos sustantivos, porque eso entrañaría que el observador tuviera que cambiar su visión
energética y sobre la integración. Él no tiene esa visión del futuro de América del Norte como un lugar estratégico en términos económicos, de competencia, de competitividad, de innovación. Creo que él dirá que la cumbre fue un éxito porque le sonrieron, porque fueron amables, porque cedieron en sus peticiones, pero más allá de la retórica amigable, no se llegaron a acuerdos sustantivos que desatoren lo que son áreas de confrontación y de falta de colaboración. Excepto, yo diría, en el tema migratorio. Y yo creo que por eso también Biden vino, porque él necesita que el observador siga siendo el policía, el muro, el que le contenga la migración y el que esté dispuesto a aceptar 30,000 inmigrantes deportados de Estados Unidos al mes, como México de facto está aceptando. Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho, tengo que decirlo, este discurso de una mayor integración. Yo creo que es inevitable esa integración de los países de América del Norte por la situación geopolítica, pero también es cierto que eso implica una mayor integración en mercados donde hay conflictos, claro. Es decir, Canadá y Estados Unidos le está proponiendo a México una mayor integración en el mercado energético y México no quiere. Y México debería seguir presionando por una integración en los mercados laborales, cosa que ni Canadá ni Estados Unidos quieren. Entonces, sí, muy bien, qué bueno la integración, pero eso implica ceder soberanía, como lo vimos en el caso de la Unión Europea, Pablo. Y creo que estos tres países, con todas las sonrisas y todos los modos, etcétera, pues sí, están dispuestos a mayor integración, pero ya en la práctica, quién sabe, ¿no? No entiendo por qué implicaría ceder soberanía, Leo. No se está planteando como en la Unión Europea un gobierno central, ni mucho menos. Es pura integración aduanera y económica. No, pero por ejemplo, en el caso de la soberanía, esta idea de que vamos a tener que van a poder entrar empresas canadienses y estadounidenses a los mercados energéticos, se ve como una cesión de soberanía. Y allá se ve como una cesión de soberanía el dejar entrar libremente a trabajadores mexicanos. A eso me refiero. Pues yo creo que eso es parte del tratado previamente suscrito. Es decir, eso ya se suscribió, ya es parte del tratado. Pero no en la parte laboral, ¿eh? Esa sí, no, esa sigue con muchas restricciones. No hay una integración en mercados laborales, Pablo. Sí, aunque yo creo, si entiendo bien a lo que apuntaba Denise, es que la discrepancia en visiones es más bien que López Obrador no está entendiendo el momento, que la gran oportunidad que tiene México enfrente. Con el declive económico y político de China, que es ambos, no solo es económico, y de Rusia, el mundo se vuelve otra vez unipolar, ¿sí? O sea, el futuro está en América del Norte. Estados Unidos y Canadá te están invitando a integrarte a ese futuro. Están en tu casa. Sí. Y tú estás hablando de América Latina. O sea, creo que a eso iba Denise, ¿no? Se está refiriendo a que López Obrador está hablando de una integración panamericana, latinoamericana, setentera. Sí. Un poco, incluso utilizó términos como sustitución de importaciones, sí, que es precisamente lo que viene a resolver el TEMEC. Entonces, yo creo que esa es la discrepancia real, ¿no? De las dos visiones. O sea, México tiene ante sí la oportunidad de sustituir a China como gran centro de manufactura. Eso es lo que le están pidiendo Estados Unidos y Canadá, sobre todo a través de la manufactura, y para ello lo que se necesita es energías renovables y limpias, y sobre todo suficiente energía, que es la que no hay. Y López Obrador está hablando de integrar América Latina con todo el continente, algo que no tiene ningún sentido, que no le da nada a México y no le da nada evidentemente a Norteamérica. Ahora, efectivamente yo creo que a México se le abre, y ya se le está abriendo con el nearshoring,
una oportunidad espectacular en materia económica. Y finalmente, pues Mario, ya se va el presidente López Obrador, ¿no? En menos de 2 años ya será expresidente. Yo creo que la oportunidad, la mesa está puesta más bien para la siguiente administración, que si toma esta oportunidad, por ejemplo, lo de los semiconductores, donde incluso va a haber dinero del contribuyente estadounidense, esto puede significar un boom económico para México. En efecto, creo que la cumbre se puede leer de varias maneras y una de esas maneras es precisamente la de las novedades, además de las obvias continuidades y yo diría algunos retrocesos, o uno en particular en migración, pero déjame empezar por donde tú me lo dejas el balón, que es en el de las novedades, y es justamente esta idea de que me sorprendió escucharla de voz del presidente López Obrador, que en su tradicional soberanismo nacionalista, como le hemos dicho en esta mesa, ahora lo pone como una soberanía norteamericana. Entonces su soberanismo ya abrazó los 3 países. Obviamente creo que invitado por las propuestas que han hecho Canadá y Estados Unidos de pensar un bloque económico regional que esté más unificado versus los riesgos y las incertidumbres de un contexto internacional en el cual las tensiones entre Estados Unidos y China crecen y ven en México a un nuevo gran aliado. Por eso están dispuestos a poner los pesos, los dólares del contribuyente norteamericano, como dices. Y es justo por eso que encuentro un contrapunto con lo que dice Pablo, porque Pablo dice que cuando habla de sustitución de importaciones hay una contradicción con lo que proponen los presidentes de Estados Unidos. Yo creo que hay precisamente una coincidencia a la hora que se abre el comité especial de indagación para la sustitución de importaciones, no recuerdo el nombre exacto, me pareció un nombre que curiosamente integra bien las prioridades que tiene la industria automotriz eléctrica estadounidense, con la idea de no depender de las importaciones chinas y del litio extranjero o sudamericano y tenerlo en México. Entonces eso no me pareció para nada contradictorio, me pareció justamente el comienzo de un lenguaje nuevo de la agenda económica para el Norteamérica del futuro. Esa me pareció sorpresivo y novedoso de esta cumbre. Ahora, como bien dice Jorge Castañeda, no, lo que pasa en una cumbre va más allá de los besos, las sonrisas o las declaraciones optimistas o las buenas ideas, sino lo que se acordó antes, lo que se dejó fuera de la agenda y lo que se va a hacer después. Lo que se dejó fuera de la agenda fue sin duda el conflicto energético, como bien lo dijo Denis. Se pateó el bote para adelante, como dice Jorge, y ahí es donde probablemente esté haciendo el cálculo el propio Estados Unidos, de que ya se va a acabar esta administración y entonces quizá le conviene mejor esperar a la próxima para lidiar con eso, porque lo que firmas, te arreglas, transfieres los recursos, indemnizas a las compañías, pierdes el tiempo que quizá podrías ganar cambiando de política con la siguiente administración. Lo malo es que nada en la cumbre nos dejó ver qué hubo detrás de esas negociaciones, a qué punto llegaron y si Estados Unidos y Canadá están ya en secreto, a pesar de las sonrisas que nos entregaron, todavía con ganas de llevar a México a un arbitraje internacional que se ponga más feo. Fuera de ese leo vi muchas continuidades en lo del fentanilo y la política antidrogas y de seguridad, una línea muy parecida a la de siempre, que no es necesariamente en el interés de México, pero parece que seguimos perdiendo esa batalla, y en términos migratorios, pues esas negociaciones que ahora ya se volvieron de a números, de a 30,000 en 30,000. Ya se habían negociado 30,000 migrantes, se vuelven a negociar 30,000 migrantes, de repente se vuelve una moneda de a cambio, en la cual México también parece no estar ganando. Ahí hay una continuidad que ya se vuelve casi una derrota, yo pienso, porque no se está proponiendo a cambio una agenda clara, como tú dices, de movilidad laboral, que bueno, es wishful thinking en tu caso, Leo, lo hemos visto 1000 veces. Y lo que propone el propio Jorge, que él propuso eso cuando fue canciller, dejó la enchilada. Él ahora en su artículo de Nexos, que recomiendo que todo el mundo lo lea, dice, ¿por qué no por lo menos, en vez de dejó la enchilada, vamos al estilo Turquía y pedimos asistencia financiera, como se le entregó a Turquía, para atender con un piso mínimo de humanitarismo a todos esos migrantes que en realidad no son responsabilidad de México, sino de la región entera? Entonces, en ese caso, creo que la conversación no ha avanzado todo lo que tenía que avanzar. Así que, en resumidas cuentas, veo el conjunto como una cumbre que diplomáticamente salió funcional. Las sonrisas son un triunfo siempre para las fotos,
pero en el fondo, en el contenido de la agenda y en lo que viene hacia adelante, es una cumbre mixta donde hubo avances, continuidades y algunos retrocesos. Yo creo que tenemos que hablar del tema migratorio, ¿no? Porque me parece que ya quedó muy claro, Denise, Pablo, Mario, que esto de que nos vamos a convertir en el policía y en el cuidador de migrantes, pues llegó para quedarse, porque es una agenda de los republicanos y de los demócratas, de ambos, ¿no? Y aquí yo creo que lo que se tiene que preguntar México es, pues efectivamente, ¿qué vamos a recibir a cambio de eso, no? Ahora sí que ustedes quieren eso, muy bien, nosotros se los podemos dar, pero ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? Así es la política internacional, de quid pro quo, bueno, la política en general, ¿no? Entonces... Pero es que a mí me queda muy claro por qué el gobierno de López Obrador ha estado dispuesto a volverse cazador de migrantes y cumplir con la agenda estadounidense de detenerlos en territorio nacional, impedir que crucen y aceptar a los que son regresados y deportados. ¿Qué es lo que obtiene a cambio y que ha obtenido desde la presidencia de Donald Trump? El silencio sobre la erosión democrática en México. Hijo. El que no se toquen los temas del desmantelamiento del INE, la manera en la cual se están también desmantelando las entidades regulatorias, lo que está sucediendo con los medios y los periodistas. Pero te sorprende, Denise, te sorprende eso. O sea, Estados Unidos... Lo que le interesa es sus intereses, o sea, por eso puede tener buenos tratos con Arabia Saudita, hombre, que es una dictadura, sí. ¿no? A ver, Biden ya hizo las paces con Mohammed bin Salman, con el famoso MBS, responsable del asesinato de Khashoggi. Y ahora está dispuesto a venir a México y decir que el observador es un gran demócrata y lo congratula por los avances democráticos, sabiendo muy claramente, y lo saben sus asesores, y es lo que se dice tras puerta cerrada, que México tiene serios problemas de gobernabilidad, de inseguridad, de la infiltración del crimen organizado a las instituciones, a las elecciones, la corrupción, etcétera. Pero el trato aquí es, me detienes migrantes y te vuelves el muro de facto para que no crucen, y yo a cambio cierro los ojos frente al democratic backsliding que está ocurriendo en México. Y creo que esta cumbre demostró que Biden está dispuesto a seguir con ese trato. ¿Y por qué está dispuesto? No solo por intereses económicos, Leo. No, es político. También por intereses políticos. Totalmente. ¿Por qué? Porque él se enfrenta a una elección presidencial en menos de 2 años, en la cual los republicanos van a usar el tema migratorio como acicate. Ya vimos ese guión. Trump ganó con ese guión. Totalmente. Y es el mismo guión que va a usar Trump si es candidato. O DeSantis. O va a usar Greg Abbott o DeSantis. El tema de la inmigración es un flanco débil para el Partido Demócrata. Se les acusa de ser débiles con respecto al control de la frontera. Y por eso, antes de venir a México, Biden fue a la frontera. No se nos olvide, con la idea de mandar el mensaje de que yo estoy al tanto de este tema y yo no voy a permitir que crucen ilegalmente. Y antes de la cumbre, incluso, México empezó como lo señala Mario, a ya manejar números de deportados que estaría dispuesto a recibir. O sea, eso no ha cambiado, es algo que viene de la era trumpista y México ha cambiado su política migratoria haciendo cosas que antes nos hubieran parecido inaceptables, como es volverse, de hecho, tercer país seguro para los migrantes deportados, creando una crisis humanitaria brutal en la frontera del norte y también en la frontera del sur. En los deliverables, en lo que el gobierno de Estados Unidos dijo que se había logrado en la cumbre, estaba el crear un nuevo centro migratorio en el sur de la frontera, y López Obrador dijo, no, eso no. Y Biden ni respingó porque lo tiene agarrado. O sea, en ese sentido, López Obrador tiene mucho poder de negociación sobre Biden, y por eso creo que ni Trudeau ni Biden estuvieron dispuestos a empujar el tema de la controversia comercial, que si no se resuelve,
la idea de una integración norteamericana, que la región sea más próspera, más equitativa, que reemplace a China, etcétera, eso no se va a dar en este sexenio. Sí, y así es. No sé qué vayan a resolver los gobiernos canadienses y estadounidenses con respecto al elefante en el cuarto del que no se habló, que es la disputa comercial. Sí. Y no sé si van a simplemente sudar al López Obrador, o sea, aguantar a que termine el sexenio con la esperanza de que llegue una lideresa o un líder más visionario, más pragmático, que entienda la oportunidad histórica que se abre en este momento, ¿o no? Muy bien. Sí, esto llegó para quedarse, Pablo, sin lugar a dudas. Lo que está diciendo Denise, pues tiene toda la razón. Esperar que Estados Unidos va a venir a salvar a la democracia mexicana, pues los que piensan eso, que se sienten, nos acuesten, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Y al final del día lo que tuvimos fue 3 políticos con mucha experiencia ya, los 3, aunque Trudeau sigue siendo el más joven, pero ya tiene mucha experiencia. Pero cada uno de los líderes vino a defender los intereses de ellos y de sus países, ¿eh? Pero primero que nada, los de ellos. Porque son políticos al fin y al cabo, Pablo. Sí, los estadounidenses, mientras no toque sus intereses, la democracia es de dientes para afuera. Claro. Digo, no es fortuito que se hayan llevado muy bien durante 71 años con el PRI hegemónico. Claro. En eso coincido. Ahora bien, la verdad es que ya les hacíamos el trabajo sucio de migración. O sea, eso está desde Donald Trump. La nueva concesión, 30,000 migrantes más al mes, a mí sí me parece como una derrota de López Obrador, porque no queda claro a cambio de qué, salvo algo que ya le daban, que es lo que dice Denise, que es voltear la cara al atropello democrático. Pero es algo que ya estaba pactado, así como de este lado perseguir migrantes. Entonces, la nueva imposición de 30,000 mensuales es una concesión que salió muy cara a México porque es hasta el momento a cambio de nada. No, puede ser esto de que no sacar la controversia comercial. Sí, que ya la siguiente sería no abrir el panel. No abrir el famoso panel, ¿no? Ajá. Hacia allá, digo, de entrada no hay nada sustancial como dinero, ventajas comerciales, apoyos, inversión, nada de eso. El único que podría hacer es postergar la querella, ¿no? El panel energético. Sí. Pero hay quien dice que eso es imposible. Por ejemplo, el Wilson Center, al que estuve verificando, dicen que son temas que se cuecen aparte. O sea, en México estamos acostumbrados a ver como que así como todo lo resuelve aquí un hombre, que es López Obrador. En Estados Unidos también, y pues no, en Estados Unidos no lo decide necesariamente Biden. No es algo que esté en sus atribuciones negociar, porque puede ser, hay otros circuitos independientes de Biden que van a meter presión, es decir, empresarios, el propio Canadá, el cuerpo legislativo, la Cámara de Representantes, que ahora está en manos de los republicanos, el Departamento de Comercio, que aunque está bajo supeditado a Biden, puede tener un lance de autonomía burocrática. Las propias instituciones y reglas que regulan al TEMEC, pues tienen la encomienda de actuar por sí mismos si se viola un acuerdo, ¿no? Entonces, no es tan claro que Biden tenga el poder, así como estamos acostumbrados en México a ver el poder presidencial, de evitar que se pueda llevar a panel a México por violaciones al TEMEC, que tener más energía, y que perdamos, ¿no? Sí. No es tan seguro. Creo que era, si no me equivoco, Jorge Castañeda, en ese mismo artículo que tú mencionas, Mario, que daba la idea de que a lo mejor la negociación de aceptar los 30,000 al mes fue para que aterrizara Biden en el aeropuerto Felipe Ángeles. A mí se me hace una frivolidad enorme, ¿no?
o sea, sería una muy mala negociación, evidentemente, ¿no? No. Pero era algo que le importaba al presidente, le importaba muchísimo esa imagen del Air Force One en su nuevo aeropuerto. Pero déjame. Sí, Pablo, rápido, sí, Pablo. Solo termino. Yo me inclino más por la segunda, de que sí puede haber panel, pero en el remoto caso de que López Obrador haya logrado negociar, postergar el panel a cambio de aceptar 30,000 migrantes, a mí me parece que es bueno tal vez para López Obrador, pero no para México, porque claro. Pues por un lado tienes que atender a los migrantes, quién sabe cómo, ¿no? Eso tampoco está claro. ¿Cómo los vas a atender? ¿Quién los va a albergar? ¿Quién los va a financiar? ¿En dónde? En fin. Y lo otro es, pues, postergas para México el interés nacional de integrarse energéticamente con Norteamérica. Pero por eso, Pablo, yo decía que están defendiendo sus intereses, porque también Biden vino a defender sus intereses. En Estados Unidos se necesitan hoy por hoy trabajadores. Deberían de dejar entrar a los migrantes. Los quieren dejar entrar. Pero es que eso ni siquiera lo negoció. Fíjate, eso sí pudo haber reclamado López Obrador. Es decir, yo te acepto 30,000 migrantes a cambio de visas de trabajo. Bueno, les dieron creo que 12,000 visas en un acuerdo anterior. Pero, en fin, yo creo que otra vez, o sea, López Obrador defendió sus intereses, Biden sus intereses. Que esos intereses sean compatibles con los del país, pues es toda una discusión, ¿no? Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Mario. Los países defienden sus intereses y no se puede esperar otra cosa. Lo que se puede esperar de cumbres como estas es que de buena manera y con simbolismos muy fulgurantes nos puedan sobre todo subrayar las coincidencias y las diferencias no hacerlas tan evidentes, pero diferencias siempre habrá y en este caso creo que ya las discutimos y son los elefantes en el cuarto. Pero son las coincidencias las que resultan importantes en las cumbres porque es una promesa pública que hacen los jefes de los estados con la intención de darle seguimiento. Entonces ahí lo interesante es ver si de veras les van a dar seguimiento. Podemos estar seguros que van a seguir protegiendo sus intereses y las diferencias que hay entre esos intereses hasta sus últimas consecuencias, pero de estas aparentes coincidencias habría que pues tomarles la palabra y revisar si van hacia adelante o no. Y ahí entramos y cuando hablamos de los intereses, creo que es también importante contraponerlo a lo de los símbolos, porque cumbres están llenas de intereses, pero también de símbolos. Y son sin duda más importantes los intereses, pero los símbolos nos indican cosas que también se pueden interpretar. Pero hay de símbolos a símbolos. Hay símbolos más cercanos a los intereses y símbolos pues más frívolos, que no tienen nada que ver. Una foto en un elevador y muchas sonrisas es completamente frívolo e irrelevante, aunque es bonito para la prensa. Pero hay otros símbolos que son más importantes a subrayar. Uno de ellos me pareció que los tres presidentes finalmente hablaron como un bloque frente a Haití, por ejemplo, cosa que me sorprendió de Andrés Manuel López Obrador, porque su mejor política exterior es la interior, pero en este caso estuvo dispuesto a mandar un mensaje a Brasil deplorando el golpe de Estado, interviniendo en asuntos internos de Brasil bajo otra categoría de pensamiento que él usó alguna vez, y se sumó y dijo, y queda claro que defendemos la democracia. Claro, esto convenientemente después de que el presidente Biden le dijo que en México había una democracia vibrante y López Obrador rápido se montó a ese discurso, cosa que me sorprendió, pero bueno, es un símbolo importante a notar, porque también Trudeau dijo que había estado en diálogo tanto con México como con Estados Unidos para tener una reacción conjunta a la crisis política y humanitaria que está habiendo en Haití, y si se pone peor, poder hacer algo en conjunto, cosa que habla de un diálogo de qué hacer en bloque frente al Caribe. Ahora, son símbolos que pueden tener aire caliente detrás o realidad detrás. Entonces, pero el hecho de que se hayan comprometido en público, lo hayan mencionado, creo que es algo. Y eso mismo se podría decir de este asunto de la soberanía norteamericana y la sustitución de importaciones del bloque norteamericano. Y también creo, Leo, que no es menor la promesa de los microprocesadores, los semiprocesadores. No, eso es de verdad. Son industrias millonarias y son uno de los temas más importantes para la economía del futuro estadounidense y canadiense. O sea, realmente su dependencia de microchips chinos les ha hecho un flaco favor durante la pandemia y por eso lo han puesto hasta arriba de sus prioridades económicas, y México es un actor privilegiado al parecer de ese movimiento estratégico. Sí. También, hasta que no haya consecuencias claras, es simbólico, pero
es un símbolo a notar. Después de eso, bueno, símbolos ya todavía debajo en la escala de los grises, como que las primeras damas realmente tuvieron un evento paralelo notable que yo no había visto en mucho tiempo, donde sé que parece ridículo, pero no lo es. Leyeron poemas, mandaron un mensaje conjunto contra el clasismo, el racismo, cosas que parece que no, pero en el mundo de la diplomacia significan mucho. Y ya después lo de la IFA y otras cosas. Bueno, por cierto, de este tema que estamos discutiendo, yo recomiendo mucho el libro de Shannon O'Neill, no sé si ya lo leyeron, que de alguna manera da las pautas precisamente de lo que viene en términos de la globalización, de los bloques regionales. Ya lo dice muy bien Shannon, de hecho a ver si la buscamos para platicar con ella. Yo sé que ustedes quieren seguir hablando, pero ya se me acabó el tiempo. Perdónenme, nos tenemos que ir, pero pues les mando un saludo. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Ustedes, colegas. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a una breve pausa y viene de regreso a este espacio Gerardo Esquivel. Con él vamos a hablar de la economía, la política monetaria y el superpeso. Regresamos.